Al principio de los tiempos solo existía el caos, un vasto y abrumador abismo donde todas las cosas se confundían en una masa informe y densa, sin forma ni propósito. Era un periodo de sombras eternas, donde ni siquiera el tiempo se atrevía a fluir. En este oscuro y misterioso paisaje, finalmente, emergieron las primeras divinidades, Gea, la Madre Tierra, y otras entidades primordiales surgieron para intentar dar orden a aquello que era pura confusión. Gea, sin la ayuda de ningún otro dios, generó a Urano, el dios del cielo, quien se erigió majestuoso, cubriendo todo el universo con su manto estrellado. Cada noche, el gran Urano se unía a Gea en una comunión sagrada y poderosa, de la cual nacieron muchos hijos, seres de inmenso poder, los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, de 100 brazos y fuerza colosal. Pero Urano, temiendo que alguno de sus descendientes lo destronara, decidió aprisionarlos tan pronto como nacían. Los confinó en el vientre de su propia madre, Gea, obligándola a soportar un dolor inimaginable al contener en su interior a estos seres divinos. Este lugar oscuro y profundo, donde fueron encarcelados, se conoció como el Tártaro, una región sombría y tenebrosa que vibraba con la fuerza y la furia de los dioses aprisionados. Gea, sometida al sufrimiento y cansada de la tiranía de Urano, comenzó a tramar un plan para liberarse. Con determinación, liberó a su hijo más joven, ambicioso, el titán Cronos, y le imploró que se levantara contra su padre y pusiera fin a su dominio. Cronos aceptó la tarea, y Gea, en un acto de desesperación y esperanza, le entregó una hoz forjada en diamante, afilada como el mismo destino. En una noche silenciosa, Cronos ascendió hacia el palacio celestial de Urano, que flotaba entre nubes luminosas. Con pasos sigilosos, se acercó a su padre, quien yacía dormido sobre una nube, ajeno al destino que se cernía. Él, el titán, con la hoz en mano y el corazón palpitante, se preparó para asestar el golpe, y entonces, con un movimiento decidido, hundió la hoz en los mismos testículos del dios del cielo. Urano dejó escapar un grito desgarrador, un eco de dolor que resonó por todo el cosmos, tiñendo el cielo de un rojo escarlata, mientras su sangre divina caía sobre la tierra. Cronos regresó triunfante, ansioso de compartir su victoria con su madre. Gea, al verlo, se iluminó con orgullo y gratitud hacia su hijo, pues la liberación finalmente había llegado. Como recompensa, Cronos fue coronado señor de todo el universo. Su primer acto fue liberar a sus hermanos titanes del oscuro Tártaro, y los convocó a un grandioso banquete en su honor, donde la celebración resonó bajo las estrellas. Sin embargo, cuando la noche cayó, un espectro apareció ante Cronos. Era su padre, Urano, quien le habló desde las sombras, con una voz cargada de maldición y profecía. Hijo infame, que te atreviste a manchar tus manos con la sangre de tu propio padre. Así como usurpaste el poder, también lo perderás, pues uno de tus hijos hará contigo lo mismo que tú has hecho conmigo. Tras derrocar a Urano, Cronos asumió el trono como supremo gobernante del universo. Su reinado fue conocido como la Era Dorada de los hombres, un tiempo de paz y abundancia, donde la naturaleza ofrecía sus frutos sin necesidad de trabajo alguno. Era una primavera eterna, una época en la que la tierra florecía sin cesar, y la necesidad era un concepto desconocido. Pero, aunque el mundo de los hombres vivía en armonía, el de los dioses no era tan apacible. Cronos, con el tiempo, se volvió tan tiránico como su padre. Cada decisión la dictaba con un grito imponente que resonaba en los confines del cosmos. Aquí mando yo y nadie más. Tras tomar a su hermana Rea como esposa, Cronos fue atormentado por la profecía de su padre, quien lo había maldecido. La sombra de esa advertencia crecía en su mente. Uno de sus propios hijos se levantaría contra él y lo destronaría. Así, la semilla de la traición comenzó a gestarse nuevamente, dando paso a una historia marcada por la ambición, el poder y el inexorable destino
que aún estaba por cumplirse. En el auge de su paranoia, Cronos, temeroso de la profecía de su padre, comenzó a devorar a cada uno de sus hijos tan pronto como nacían, convencido de que ninguno de ellos debía vivir para desafiarlo, en los palacios de mármol y piedra de los dioses. La diosa Rea, su esposa, observaba con horror y tristeza cómo, uno tras otro, sus hijos eran tragados por el dios tirano. Angustiada, veía cómo cada pequeño aliento de vida era extinguido por el hambre insaciable de poder de Cronos. Finalmente, Rea quedó embarazada una vez más, pero esta vez una llama de rebeldía ardió en su pecho. Decidió que su próximo hijo no serviría como alimento para su esposo. Determinada a salvarlo, Rea descendió a la tierra, hasta una cueva secreta en la isla de Creta. Allí, oculta en la penumbra, dio a luz a Zeus, el futuro rey de los dioses. En ese rincón remoto, la diosa encomendó a su hijo a las ninfas del bosque, quienes lo criarían lejos del alcance de Cronos. La cueva era un refugio oscuro y húmedo. Custodiado por la naturaleza misma, sus paredes resonaban con el murmullo del viento y los susurros de los árboles. Mientras tanto, Cronos esperaba impaciente el nacimiento del bebé, seguro de que éste también sería devorado. Con astucia, Rea se encerró en sus aposentos y comenzó a simular los gritos de parto, atrayendo la atención del dios tirano. Al salir, sostenía entre sus manos una sábana envuelta en piedras cuidadosamente dispuestas para imitar la forma de un bebé. Con lágrimas fingidas en sus ojos, se acercó a Cronos, quien, ansioso y desprevenido, tomó el bulto y lo tragó de un solo bocado, sin percatarse del engaño. Mientras Cronos celebraba su supuesto triunfo, Rea se retiraba, llorando en apariencia de tristeza, pero en realidad sus lágrimas eran de alivio y alegría, pues había logrado salvar a su hijo de un destino sombrío. En la cueva, Zeus creció, rodeado por las ninfas, quienes lo alimentaron y cuidaron con devoción. Fue amamantado por la cabra Maltea, y cuando fue mayor, una águila encantada se convirtió en su guía, enseñándole sobre el mundo y trayéndole noticias de los dioses. De la lucha entre los poderes, con el paso de los años, Zeus alcanzó la edad adulta, y entonces su verdadera identidad le fue revelada junto con el triste destino de sus hermanos, que aún permanecían prisioneros en el estómago de Cronos. Determinado a liberarlos y hacer justicia, Zeus buscó una forma de liberar a sus hermanos. Con la ayuda del titán Océano, obtuvo una poción secreta, capaz de hacer que Cronos vomitara. Zeus, disfrazado de un humilde sirviente celestial. Zeus acercó a Cronos y le ofreció la poción, fingiendo que era un exquisito néctar de los dioses, algo que jamás había probado Cronos. Sin sospechar nada, bebió la poción. En cuestión de segundos, sintió una ola de náuseas incontrolables y en un estallido de dolor, vomitó a sus hijos uno tras otro: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, junto con las piedras que Rea había usado para engañarlo. Al ver a sus hermanos libres, Zeus los abrazó y juntos se unieron en una alianza destinada a derribar a Cronos y reclamar el dominio del universo. Sin embargo, Cronos no estaba dispuesto a renunciar a su poder sin luchar. Así comenzó la legendaria titanomaquia, la guerra de los titanes. De un lado estaban Cronos y sus aliados titanes, del otro, Zeus y sus hermanos, que pasaron a ser conocidos como los dioses del Olimpo, pues tomaron el monte Olimpo como su fortaleza y cuartel. Cronos, por su parte, y sus seguidores se refugiaron en el imponente monte Otris, desde donde preparaban sus ofensivas. La guerra fue feroz y desgarradora. El ejército de Cronos estaba comandado por el poderoso titán Atlas, quien lideraba los ataques contra los dioses olímpicos con una fuerza sobrehumana. Viendo la desventaja en que se encontraban, Zeus descendió al Tártaro en busca de aliados poderosos. Allí liberó a los cíclopes, quienes, agradecidos, forjaron armas extraordinarias para los dioses. A Zeus le concedieron el rayo y el relámpago, símbolos de su poder supremo. A Poseidón le dieron un tridente capaz de desatar tormentas y terremotos, y a Hades un yelmo de oscuridad que le otorgaba el don de la invisibilidad. Equipados con estas armas y llenos de determinación,
Los dioses olímpicos se enfrentaron a los titanes en una batalla final que hizo temblar los cimientos del cosmos. Los cielos se cubrieron de sombras, la tierra se partió en grietas y el mar se agitó como nunca antes. Fue una guerra épica, colisión de poderes ancestrales donde el destino del universo pendía de un hilo. Los dos ejércitos avanzaban, cada paso más cerca de una inevitable colisión. Los titanes y los dioses, fuerzas imparables de naturaleza y poder, se preparaban para el choque que haría temblar el universo mismo. Cuando finalmente se encontraron, el ruido fue tan descomunal que sacudió cada rincón de la tierra y el cielo. Terremotos desgarraron el suelo, volcanes rugieron con furia incontrolable y gigantescos tsunamis se alzaron, golpeando las costas en una violenta demostración de la batalla que se libraba entre los dioses y los titanes. Desde lo alto, Zeus desataba sus relámpagos y truenos, lanzándolos con precisión letal sobre el campo de batalla. Los titanes, en respuesta, arrancaban montañas y las arrojaban como si fueran armas, intentando aplastar a los dioses bajo su peso colosal. 10 años de brutal combate habían pasado, y aún así, la balanza parecía inclinarse cada vez más hacia los titanes. La lucha cuerpo a cuerpo era feroz, sin tregua ni descanso, y las fuerzas de los dioses comenzaban a flaquear. Fue entonces cuando Zeus, viendo que la derrota se avecinaba, tomó una decisión desesperada. En un acto de valentía, descendió al oscuro Tártaro y liberó al oscuro Hecatonquiros, gigantes monstruosos de 100 brazos y 50 cabezas, seres tan terribles que incluso los titanes les temían. Las horrendas criaturas ascendieron al campo de batalla y su presencia desató el caos. Con sus múltiples brazos, los hecatónquiros lanzaban piedras y escombros, golpeando sin piedad a los titanes, quienes comenzaron a desesperarse y retroceder. El ejército de Cronos, desmoralizado y en pánico, intentó huir, pero la derrota era ya inevitable. En el momento culminante de la batalla, Zeus alzó su rayo más poderoso y lo lanzó directamente hacia Cronos, quien cayó de rodillas ante la fuerza suprema de su hijo. Triunfante, Zeus condenó a Cronos y a sus aliados a una prisión perpetua en el oscuro Tártaro. Ordenó a los hecatónquiros que custodiaran las puertas, reforzadas por Poseidón con cadenas indestructibles y muros impenetrables. Sin embargo, para Atlas, el titán que había liderado las tropas de Cronos, Zeus reservó un castigo especial. Lo condenó a sostener el peso del mundo sobre sus hombros por toda la eternidad. Así, Zeus se consolidó como el dios de los dioses. A su debido tiempo, tras la victoria de los dioses del Olimpo, llegó el momento de repartir el dominio sobre el cosmos. Zeus, con la intención de acabar con los reinados tiránicos, decidió dividir el poder entre sus hermanos. Como soberano supremo, asumió el reino del cielo. Poseidón se convirtió en señor de los mares, mientras Hades tomó el dominio del inframundo, el reino de los muertos. A todos los dioses que lucharon a su lado les otorgó honores y territorio, pero la paz en el Olimpo no duraría. Gea, enfurecida con los dioses olímpicos, desató una criatura de pesadilla para castigar a Zeus y sus aliados. Así nació Tifón, una monstruosa bestia concebida con el único propósito de destruir al dios. Del rayo, la inmensa criatura, con sus múltiples cabezas y aliento de fuego, se dirigió directamente al monte Olimpo, y al verla, los dioses huyeron, aterrados por su tamaño y ferocidad. Para no ser reconocidos, se transformaron en animales y buscaron refugio en Egipto, donde fueron adorados como deidades bajo formas bestiales. Solo Zeus permaneció, decidido a enfrentar a Tifón en solitario. La batalla fue una lucha titánica. Zeus desató sus rayos sobre Tifón, y el cielo se iluminaba con destellos cegadores. Pero en un giro del combate, Tifón arrebató a Zeus su rayo, y con una fuerza inimaginable, arrancó los tendones de sus brazos y piernas, dejando al dios inmóvil e indefenso. Derrotado, Zeus fue aprisionado, y Tifón encargó a la monstruosa Equinda, mitad mujer y mitad serpiente, la custodia de los tendones del dios caído. Sin embargo, la ayuda llegó en la forma de Hermes y Pan, quienes con astucia lograron robar los tendones de Zeus y devolvérselos. Una vez recuperado, el dios reunió sus fuerzas y se preparó para el enfrentamiento final. Esta vez contó con el apoyo de las Moiras, quienes debilitaron a Tifón
alimentándolo con frutos envenenados. Aprovechando la debilidad de su enemigo, Zeus desató su rayo más potente, y en un fulgor de luz y fuego, impactó en la cabeza de Tifón, quien cayó derrotado. Como castigo eterno, Zeus aprisionó al monstruo bajo el monte Etna, que desde entonces arrojaba lava de vez en cuando como recordatorio del poder de la bestia atrapada. Con esta heroica victoria, el camino quedó despejado para que Zeus y los dioses del Olimpo establecieran su reinado sobre la tierra y los cielos. Zeus desató sus rayos sobre Tifón, y el cielo se iluminaba con destellos cegadores, pero en un giro del combate, Tifón arrebató a Zeus su rayo, y con una fuerza inimaginable, arrancó los tendones de sus brazos y piernas, dejando al dios inmóvil e indefenso. Derrotado, Zeus fue aprisionado, y Tifón encargó a la monstruosa Equinda, mitad mujer y mitad serpiente, la custodia de los tendones del dios caído. Sin embargo, la ayuda llegó en la forma de Hermes y Pan, quienes con astucia lograron robar los tendones de Zeus y devolvérselos. Una vez recuperado, el dios reunió sus fuerzas y se preparó para el enfrentamiento final. Esta vez, contó con el apoyo de las Moiras, quienes debilitaron a Tifón alimentándolo con frutos envenenados. Aprovechando la debilidad de su enemigo, Zeus desató su rayo más potente, y en un fulgor de luz y fuego, impactó en la cabeza de Tifón, quien cayó derrotado. Como castigo eterno, Zeus aprisionó al monstruo bajo el monte Etna, que desde entonces arrojaba lava de vez en cuando como recordatorio del poder de la bestia atrapada. Con esta heroica victoria, el camino quedó despejado para que Zeus y los dioses del Olimpo establecieran su reinado sobre la tierra y los cielos.